Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro segundo devocional matutino 2025, Verdad para Vivir. Bienvenidos. 29 de mayo. Cuidado con lo que pides. Dirigido por el hermano Anderson Restrepo Sánchez. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que yo no sea rey sobre ellos, así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses. Así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Sin embargo, les advertirás solemnemente y les harás saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Primer libro de Samuel 8, 7 al 9. El hermano Anderson Restrepo Sánchez, de 36 años, vive en Caldas, Antioquia, con su madre. Es el hijo mayor de 2 hermanos. Su hermana reside en Estados Unidos con su sobrina de 9 años. No está casado, pero mantiene una relación de noviazgo edificante con una mujer piadosa y aspira al matrimonio. Conoció al Señor a los 15 años. Ha servido como líder de jóvenes y aspirante al ministerio pastoral en el contexto bautista. Ha recibido formación teológica en el Instituto Wesleyano 2 años y cuenta con un certificado en estudios teológicos del Seminario Reformado Latinoamericano. En los últimos años, el Señor lo ha guiado a abrazar las doctrinas de la gracia y lo ha impactado profundamente en el testimonio histórico y litúrgico del anglicanismo reformado. Lidera un grupo de creyentes que estudian las Escrituras y oran con esperanza, con el anhelo de que, si el Señor así lo dispone, se convierta en una plantación de iglesia anglicana fiel al Evangelio. Es un lector apasionado de teología y su mayor deseo es servir a Cristo fielmente, confiando en que Él perfeccionará la obra que ha comenzado en su vida. Filipenses 1:6, y que su gracia no será en vano. Buenos días, hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Buenos días, bien, gracias a Dios. Buenos días. Gracias, Sí, gracias a Dios. Me alegra mucho. Bueno, mis hermanos, el día de hoy tenemos el devocional de mayo 29, que se titula Cuidado con lo que pides. Nos está acompañando un gran amigo y hermano que se llama Anderson Restrepo. Aquí está con nosotros. Muchas gracias, Ander, por acompañarnos. Y bueno, recordarles a los hermanos que si tienen preguntas, aportes, los vamos a dejar por el chat, o al finalizar la enseñanza vamos a levantar la manito y los vamos a hacer, ¿listo? Así que adelante, hermano, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días, como les decía. Gracias, André, por la invitación, y pues gracias también a ustedes por permitirme esta oportunidad de poder compartir con ustedes el mensaje en esta mañana. Bueno, pues mi nombre es Anderson Restrepo, como bien se ve ahí, y como André decía, soy de la ciudad de Medellín. Actualmente resido en el municipio de Caldas, en Antioquia. Y pues tengo 36 años. Actualmente también les cuento pues que tengo un grupo, aquí un pequeño grupo en mi casa. Este grupo se hace con miras a Dios mediante, que sea una plantación de una futura iglesia anglicana. Y pues bueno, en eso estamos en este momento. Eso sería como a grandes rasgos mi presentación personal. Pero bueno, lo importante aquí, a lo que venimos, es a escuchar la palabra de Dios y a tener un tiempo especial de reflexión. Así que les voy a invitar, si tienen de pronto su Biblia a la mano, a que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 7 al 9. Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 7 al 9, que es el texto correspondiente al devocional de esta mañana. Este devocional se titula Cuidado con lo que pides. Cuidado con lo que pides. Voy a leer entonces a favor de ustedes la palabra del Señor. El Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que ya no sea rey sobre ellos. Así como todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz.
Sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Me gustaría comenzar entonces con dos preguntas muy directas. ¿Alguna vez pediste algo con tanta insistencia, con tanto fervor y seguridad, que cuando finalmente lo recibiste te diste cuenta de que había sido tú quien se equivocó con dicha petición? ¿O has tenido ese momento de lucidez amarga en el que ves que lo que tanto deseabas no te trajo vida, sino peso, no te trajo gozo, sino culpa, no bendición, sino quebranto? Bueno, yo creo que todos en algún momento hemos experimentado esa dolorosa escuela del corazón, cuando Dios permite que tengamos lo que pedimos para enseñarnos lo que realmente necesitamos. Y es que el corazón humano, nos recuerda Jeremías, es engañoso más que todas las cosas. Jeremías capítulo 17, versículo 9. Cuando el corazón no está anclado en la palabra de Dios, sus deseos tienden a inclinarse hacia lo visible, hacia lo inmediato, lo que aparenta poder y seguridad, lo que parece bueno, pero no lo es. Esta ha sido la constante desde el jardín de Edén hasta nuestros días. Recuerdan que Eva vio el fruto, que era agradable a los ojos, pero detrás de ese deseo estaba escondida la voz sutil de la serpiente, y ellos aceptaron esa voz en rebelión contra el Señor. Y es precisamente lo que vemos aquí, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 8. El pueblo de Israel clamó por un rey, no porque Dios les hubiera fallado, sino porque querían un modelo humano que se ajustara con sus expectativas carnales. Querían, como las demás naciones, tener un rey sobre ellos, olvidando que esa distinción, eso que los hacía diferente, no era un defecto, era un regalo del Señor. Israel era el pueblo exclusivo de Dios, del único Dios vivo, único entre las naciones, porque el Señor era su rey. Y este episodio no es solo una nota histórica de transición en la teocracia de Israel, es decir, en el gobierno del Señor sobre Israel. Es un espejo que refleja la tendencia universal del corazón humano a preferir un rey visible antes que el Dios invisible pero eterno. Es una escena cargada de advertencia para nosotros, mis hermanos. Cuando nuestro clamor no nace de la humildad y la dependencia de Dios, sino de la insatisfacción con Dios mismo, podemos estar pidiendo nuestro propio castigo. Y es aquí donde este pasaje se vuelve profundamente actual para nosotros, porque no estamos tan lejos de Israel como quisiéramos o a veces como pensamos. Yo creo que muchos hoy oran con fervor, pero con poca sabiduría. Piden sin examinar los deseos detrás de su petición. Anhelan bendiciones que si se les concediera sin corrección, podrían alejarlos de Dios. Piden reyes humanos en forma de relaciones, de trabajos, de sueños, de logros, que prometen seguridad y sentido, pero que no están bajo la autoridad del verdadero rey. Ahora, Dios en su soberanía y justo juicio a veces permite que obtengamos lo que pedimos con obstinación, para mostrarnos cuán pobres son nuestras elecciones cuando no descansamos en su voluntad. Y como dice el Salmo capítulo 106, versículo 15, respecto al pueblo de Israel en el desierto, les concedió lo que pidieron, pero envió mortandad sobre ellos. Esta es entonces, mis hermanos, una enseñanza no solo para oír, sino para examinarse. No es un mensaje para mirar a Israel con crítica, sino para mirarlos como un espejo, con humildad. Porque aún hoy muchas veces queremos a Dios como Salvador, pero no queremos someternos a su reinado. Queremos sus promesas, pero no su gobierno. Queremos que nos escuche, pero nos cuesta mucho escucharlo y sobre todo obedecerlo. Así que quiero hacerles una invitación en esta mañana, que con un corazón humilde y enseñable avancemos en 3 puntos cortos que voy a estar tratando, pero con una advertencia ardiendo en nuestro espíritu. Ten cuidado con lo que pides, no sea que Dios te lo conceda y que descubras que ese deseo no te acercó a Él, sino que te alejó de su reino. Así que el primer punto que voy a estar tocando en esta mañana es: el deseo de autonomía revela el rechazo del señorío de Dios. Repito, el deseo de autonomía revela el rechazo del señorío de Dios. Y eso es precisamente lo que vemos en el versículo 7 del capítulo 8 del primer libro de Samuel. Dios dice: no te desecharon a ti, me desecharon a mí para que ya no sea rey sobre ellos. El clamor de Israel por un rey humano no fue simplemente un deseo de cambio político, realmente fue una crisis espiritual. No estaban pidiendo meramente un nuevo sistema de gobierno, estaban rechazando al único rey, escúchenme bien mis hermanos, al único rey que jamás les había fallado, aquel que los sacó de Egipto, aquel que los sostuvo en el desierto, aquel que los alimentó, que los libró de sus enemigos, que les dio su ley santa. Ese anhelo de autonomía no era neutral, no era inocente, era un grito de rebelión contra el Señor su Dios. En palabras de Dios mismo, me han desechado a mí. Y ese verbo desechar es bastante fuerte y deliberado. No era ignorancia por parte de Israel. No era que Israel se olvidó de Dios y de su pacto. Era literalmente desprecio. Era una traición a ese pacto con su Dios. Era una ruptura consciente del Señor que los había redimido. Mis hermanos,
Detrás de cada pecado humano siempre hay una teología falsa, una idea de que nosotros sabemos más que Dios lo que necesitamos. El corazón pecador no se conforma solamente con desobedecer reglas, él quiere ocupar el trono. Y esto es lo que convierte al pecado en algo tan serio y que no hace solamente que sea malo, sino que lo que quiere decir el corazón, lo que muestra el corazón, es un deseo de usurpar el lugar del rey. Como decía el gran teólogo puritano John Owen, el pecado es el alma diciendo, yo seré mi propio Dios. Repito eso, el pecado es el alma diciendo, yo seré mi propio Dios. Es la repetición del Edén, donde Adán y Eva, seducidos por la promesa, seréis como Dios, prefirieron la autonomía antes que la comunión. Es Caín construyendo una ciudad en la cual no se reflejaba el rostro de Dios. Es Israel diciendo, no queremos que Dios reine sobre nosotros, queremos reinar nosotros mismos por medio de un rey humano al que podamos controlar. Mis hermanos, si somos sinceros, ¿no es eso lo que tantas veces hace nuestro corazón? Queremos las bendiciones del reino, pero sin el rey. Queremos la seguridad sin la obediencia. Queremos la dirección sin la redención. Queremos consuelo sin santidad. Queremos que Cristo venga y nos salve el día, pero no estamos dispuestos a someternos a su soberanía. Y cuando el alma se acostumbra a vivir sin someterse, termina dando la honra y la gloria a sustitutos, a la voluntad propia, al que dirán los demás, al éxito personal o a cualquier ídolo cultural que prometa libertad sin sujeción. Me gustaría contarles acerca de Dietrich Bonhoeffer para ilustrar este punto, el cual estamos tratando de pronto de una manera un poco dramática, pero creo que se ajusta muy bien a este tema. No sé de pronto si alguno ha tenido la oportunidad de leer al pastor Dietrich Bonhoeffer. Él fue un pastor y teólogo alemán en tiempos del nazismo, mientras que muchos cristianos en Alemania, incluso pastores luteranos, sucumbieron al deseo de tener un orden fuerte, un líder que restaurara a la nación que había sido herida y humillada tras la Primera Guerra Mundial. Bonhoeffer vio ese deseo con claridad y descubrió que aquel anhelo escondía un rechazo al señorío de Cristo. En vez de confiar en el Rey de Reyes, ellos abrazaron a un falso Mesías, que resultó ser nada más y nada menos Adolfo Hitler. Ahora, ¿qué produjo esa falsa esperanza? ¿Qué produjo ese falso deseo de un hombre que gobernara sobre ellos y restaurara la nación? Juicio, devastación, una iglesia cómplice del mal, una nación sumida en el horror, millones de vidas destruidas. Bonhoeffer, en cambio, pagó con su vida por mantenerse fiel al verdadero rey. Fue ejecutado por resistir a un sistema que quería ocupar el trono que solo le pertenecía a Cristo. Ahora, ¿tú qué, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Has notado cuán fácil es repetir ese mismo patrón? Hoy quizás nosotros no estamos pidiendo reyes en sentido político, pero sí estamos pidiendo gobernantes sobre nuestras almas. Tomamos decisiones sin consultar al Señor. Nos guiamos por sentimientos, tendencias o expertos en superación personal, pero ignoramos lo que dice la palabra. Adoptamos estilos de vida que son incompatibles con el señorío de Cristo, pero les pasamos un barniz cristiano para sentirnos en paz. Bueno, es que esta relación no me conviene tanto, pero yo lo voy a convertir. Yo estoy orando, yo soy el medio que Dios escogió para que esta persona llegara a sus caminos. Queremos independencia emocional. Nadie me tiene que decir cómo vivir o qué hacer. Queremos autonomía moral. Es que lo que yo pienso también es válido. Lo que yo pienso también puede ser una opción y tiene que hacerse. Queremos cristianismo sin cruz. Queremos comunidad sin corrección. Queremos adoración sin obediencia. Amado Hijo de Dios que me estás escuchando en esta mañana, si esta es tu condición, no te engañes pensando que es libertad. Es esclavitud disfrazada. Te digo algo, el alma no fue hecha para reinar, sino para rendirse. No hay vida fuera del señorío de Cristo. No hay vida fuera del señorío de Cristo. No hay sabiduría fuera de su palabra. No hay descanso fuera de su voluntad. Cuando insistes en caminar sin Dios, Él puede, como lo hizo con Israel, concederte lo que tanto pides, pero no como una bendición, ojo, sino como una lección. Porque a veces el juicio más severo de Dios no es una tormenta con rayos y centellas, sino un silencio que permite que tu deseo se cumpla hasta que veas lo vacío que es vivir sin Él. Pero tranquilo, hermano, escucha en esta mañana. La gracia de Dios aún persiste. Aunque lo rechacemos, Él sigue hablando. Aunque busquemos reyes humanos, Él sigue siendo el Rey eterno. Y si hoy oyes su voz, te lo pido, no endurezcas tu corazón. Vuelve a Él, sométete bajo su yugo que es fácil y su carga que es ligera. Porque el verdadero Rey no vino a dominarte, sino a servirte. No vino con espadas humanas, sino con clavos en sus manos. No vino a exigir tu sangre, sino a derramar la suya por ti. La pregunta es, ¿le darás hoy el trono que solo a Él le pertenece? Y pensando en esta pregunta,
me gustaría que pasáramos a nuestro segundo punto en esta mañana. Y este segundo punto, lo he titulado de esta manera: Dios en su juicio puede conceder lo que pedimos para exponernos a nuestra necesidad real. Repito, Dios en su juicio puede concedernos lo que pedimos para exponernos a nuestra necesidad real. El versículo 9 del capítulo 8 dice: Ahora pues, oye su voz, sin embargo les advertirás solemnemente. Es que uno de los aspectos más solemnes, pero que es el menos comprendido del juicio divino, es que Dios puede disciplinarnos, no negándonos lo que pedimos, sino concediéndolo. No siempre el juicio de Dios, como les mencionaba ahora, es como un rayo. A veces viene envuelto en una aparente bendición. El ascenso laboral que se convierte en una trampa para nuestro orgullo. La relación romántica deseada que termina corrompiendo nuestra fe y apartándonos del camino. El éxito laboral o en cualquier área que termina secando nuestra vida espiritual. Israel clamaba por un rey. Insistieron. Dios le dijo a Samuel: escucha su voz. No porque el Señor estuviera de acuerdo, sino porque quería mostrarles, por medio de la experiencia, la realidad trágica de un corazón obstinado. Mis hermanos, esta es una temible pedagogía divina. No siempre Dios nos disciplina con una negativa. A veces lo hace con un sí, que revela nuestra verdadera necesidad. Esto no es pasividad divina. O sea, no es como si Dios estuviera diciendo: háganlo a ver qué pasa. No, es juicio activo, disfrazado de asentimiento. Es exactamente lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 1. Dios los entregó a los deseos de su corazón. Es como si el Señor dijera: ¿eso quieren? Entonces pruébenlo y verán que sin mí nada tiene sabor, nada llena, nada permanece. Quiero que por un momento me acompañen en una imaginación ilustrativa para este punto. Imaginen a un joven que está navegando en una pequeña barca. Su padre es un experto marinero y le advierte una y otra vez: hijo, no te alejes de la costa. La tormenta viene y tú no estás listo para enfrentarla. Pero el joven está confiado en su juventud y en su habilidad. No escucha. Se aleja buscando aventura, libertad, autonomía. El padre, con el corazón dividido entre el temor y el amor, no lo detiene por la fuerza. Deja que el muchacho zarpe, que se vaya. Horas después el cielo se oscurece, los vientos rugen, las olas comienzan a azotar la pequeña barca. El joven lucha y se da cuenta de su fragilidad, de su error, de su necedad, de su necesidad. Siguiéndolo de lejos, esperando el momento justo para traerlo, está el padre. Después llega en una embarcación salvavidas y rescata al muchacho. Ahora bien, ¿fue negligencia del padre al dejarlo ir? No, les voy a decir que fue. Fue una lección de amor severo, porque el padre no abandonó a su hijo para castigarlo, sino para que aprendiera el valor de la obediencia y la seguridad que hay en su guía. Y así también actúa Dios muchas veces. Cuando permitimos que nuestras voluntades nos arrastren lejos de su consejo, Él no siempre nos va a detener, mis hermanos, pero nunca nos pierde de vista. Nunca nos pierde de vista. Él tiene que dejarnos sentir la tormenta para que clamemos por su salvación. Y lo hará, no por indiferencia, sino por una misericordia que nunca abandona el control. Como decía Matthew Henry, cuando los hombres rechazan la dirección divina, Dios a veces los castiga concediéndoles su deseo. Cuidado entonces en lo que persistes en pedir fuera de la voluntad de Dios. Puede que Él lo conceda y descubras demasiado tarde que aquella súplica era una carga disfrazada de regalo. Querido hermano, querida hermana que me escuchas hoy, quizás estás en una etapa donde todo lo que anhelabas se ha hecho realidad. El puesto que querías en el trabajo, la relación que deseabas desde hace mucho tiempo, el estilo de vida que soñabas. Pero quiero hablarles a corazones específicos hoy. Si eres honesto contigo mismo, si eres honesta contigo misma, sabes que algo no está bien. Hay una inquietud desde hace tiempo en tu alma. Hay silencio en tu oración. Hay sequedad en tu adoración. Pregúntate entonces con sinceridad: ¿estoy viviendo un tiempo de provisión o de prueba? ¿Esta aparente respuesta es muestra de favor o es una alerta de corrección? ¿Estoy más cerca de Cristo que antes o me siento más independiente de Él? Dios, en su amor disciplinador, puede permitir que experimentes esterilidad de tus propios caminos para confrontarte con la realidad de tu necesidad. No necesitas un rey cualquiera, necesitas un Redentor y Rey eterno, real, que vive por los siglos. No es por crueldad, no, es por restauración. La disciplina de Dios, mis hermanos, siempre tiene el propósito redentor de restaurar. Aun cuando nos deje tropezar con nuestras propias decisiones, su meta nunca es destruirnos,
sino despertarnos. Despertarnos del engaño del orgullo, del autoengaño, de la autosatisfacción, de traernos de vuelta al único lugar donde hay vida, bajo su señorío, junto a su cruz. Ese es Dios. Amado Hijo de Dios, que me estás escuchando esta mañana, si hoy sientes que vives lo que pediste, pero tu alma se siente vacía, no ignores esa inquietud. Puede ser la voz de Dios llamándote desde adentro, desde lo más profundo del desierto. Puede ser el Espíritu susurrándote que hay algo más profundo que Él anhela darte, no cosa, sino a Él mismo. Vuelve hoy. No esperes a que tu deseo mal dirigido te consuma. No esperes que un rey que tú elegiste gobierne tu alma hasta la ruina. Ríndete nuevamente a Jesús. Él es el verdadero rey que no vino a dominarte por la fuerza, sino que vino a redimirte con gracia. Pero aquí está la buena noticia que quiero compartir contigo en esta mañana. Aunque hayas pedido lo que no debías, Dios aún quiere darte lo que realmente necesitas. Repito, aunque hayas pedido lo que no debías, Dios aún quiere darte lo que realmente necesitas. Y eso me va a llevar a mi tercer y último punto. Dios en su misericordia nos niega lo que deseamos para darnos lo que realmente necesitamos. Repito, Dios en su misericordia nos niega lo que deseamos para darnos lo que realmente necesitamos. Miren, Dios les permitió a los israelitas tener a un rey, a Saúl, que representaba su deseo carnal. Si ustedes leen el texto, todo el capítulo completo en su contexto, cuando el pueblo escoge a Saúl y se le presenta a Saúl, se dice que era un hombre con apariencia, con fuerza, con presencia. Pero después de la caída de Saúl, Dios levantó a David, un rey conforme a su corazón. La Escritura nos muestra que la negación divina no es siempre una respuesta de ira, sino que frecuentemente es una obra de misericordia. Dios no solo escucha nuestras oraciones, Él también las filtra con sabiduría celestial y con amor eterno. Israel quería un rey como las naciones. Dios en juicio les concedió a Saúl, un hombre imponente en estatura, popular a los ojos del pueblo, fuerte en imagen, pero débil en carácter, pobre en comunión con Dios, vacío de obediencia. Saúl fue el reflejo de un pueblo que no quería depender del Señor. Pero Dios no quedó allí. Allí no terminó todo. En su fidelidad, no deshizo por la obstinación del pueblo su propósito. Después del colapso y la caída de Saúl, Dios levantó a David, un joven pastor, un poeta, un guerrero de la oración. No perfecto, pero profundamente quebrantado y dispuesto a obedecer. Saúl fue el rey que el pueblo pidió. David, el que Dios sabía que necesitaba. Mis hermanos, esa también es nuestra historia una y otra vez. Pedimos relaciones que nos consumen. Anhelamos oportunidades que solo alimentan nuestro ego y orgullo. Luchamos por puertas que Dios quiere mantener cerradas y nos frustramos. Pero luego, cuando miramos atrás, y creo que esto nos ha pasado a muchos, entendemos, no, Dios no me estaba negando eso por dureza o porque me quisiera ver mal, me lo negó por amor. No sé cuántos acá también han leído acerca de San Agustín o Agustín de Hipona. Antes de ser uno de los teólogos que muchos admiramos, en su juventud él corrió tras los ídolos del placer, de los aplausos humanos, del saber. Tuvo una vida marcada por el libertinaje, la búsqueda intelectual. Pero aún con su fama, aún con su inteligencia, nada de esto podía llenarlo. Cada vez se sentía que se sumía más y más en un abismo. Cuando Cristo encontró a Agustín, él escribió estas palabras inmortales: nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Hermanos, Dios no le concedió a Agustín todo lo que pedía, le concedió lo que no pedía, pero lo que sí necesitaba desesperadamente: un Salvador que conquistara su corazón, no por la fuerza, sino con gracia. Y es que así actúa el Dios de la cruz, así obra el Señor que nos conoce desde lo más profundo. Él nos niega lo inmediato para darnos lo eterno, nos frustra en lo temporal para llevarnos a lo eterno, nos quita lo brillante para darnos lo glorioso. Querido hermano y hermana que me estás escuchando esta mañana, quizás hoy estás dolido porque Dios te cerró esa puerta. Quizás esa relación a la que tanto te aferrabas terminó. Quizá ese trabajo por el que tanto luchaste no llegó. Quizá esa meta por la que tanto te preparaste, para la cual te preparaste tanto, no se alcanzó. Y tu alma, como la del pueblo de Israel, hoy llora por el no de Dios. Pero escucha con atención. Ese no podría ser el mayor acto de amor de tu Padre Celestial. Porque si Él te hubiera dado lo que pedías, quizás te hubieras alejado. Quizá ni siquiera estarías aquí en esta mañana, en este devocional con nosotros. Quizá habrías vivido una vida de comodidad, pero no de comunión. De éxito, pero hueca. Religiosa, pero vacía del Rey verdadero. Hermanos, Dios no siempre responde conforme a nuestros deseos,
pero siempre va a responder conforme a su santa sabiduría. Y su sabiduría sabe lo que tu alma necesita, más de lo que sabes tú mismo. Tal vez el Señor no te dio un Saúl brillante, inmediato, espectacular, porque quiere darte un David, algo más profundo, más duradero, más transformador, y más aún, quiere darte a Cristo, el Hijo de David, el único Rey que no nos lleva al fracaso, sino al Padre, que no juega con nosotros, sino que se entrega por nosotros. Él es el Rey que no pedimos, pero es el que más necesitamos. Él es el Mesías que el mundo rechazó, pero el único que puede sanar tu alma, perdonar tu pecado y reinar con gracia sobre tu vida. Hermano, no te resientas con Dios por lo que no te ha dado. Agradece que su amor es lo suficientemente profundo como para protegerte incluso de ti mismo. Si hoy estás bajo un no divino, espera con esperanza, porque lo que viene, si viene de Dios, será mejor, más santo, más lleno de vida que todo lo que habías planeado y anhelado. Y esto me lleva a mi conclusión, a unas conclusiones rápidas, pero también conclusiones llenas de esperanza. Primero, lo que quiero decirte es que dejes que el Rey sea Rey. Cuando Dios nos dice, cuidado con lo que pides, no está hablando como un déspota caprichoso, sino como un Padre sabio que conoce el fin desde el principio. Él puede ver lo que nosotros no vemos. Él conoce las sendas que terminan en una ruina, aunque empiecen con una dulzura hermosa. Y por amor muchas veces te detiene, niega tu petición, te corrige o incluso permite que pruebes tus propios caminos para que descubras a través del quebranto que su voluntad siempre fue lo mejor. Querido hermano, querida hermana, estás luchando con un deseo no satisfecho, una oración aparentemente ignorada. Estás resentido, resentida con Dios porque no respondió como querías. Estás viviendo ahora las consecuencias amargas de haber insistido en una petición necia. Entonces, hoy es tiempo de volver. Volver al Rey que no pediste, pero que te fue dado en gracia. Vuelve a Jesucristo, el verdadero Hijo de David, el único que puede reinar en tu vida sin destruirla. Su cruz es la evidencia más clara de que Dios sabe exactamente lo que necesitas, incluso cuando tú mismo o tú misma no lo sabes. En la cruz, el Padre no te dio un Saúl que brilla por un tiempo, te dio un Salvador que reina para siempre. Ahora, quiero que hoy examines tus oraciones. Pregúntate con honestidad. ¿Busco en Dios un medio para lograr mis fines o es Cristo mi mayor bien? ¿Pido desde la autosuficiencia o desde la dependencia humilde? ¿Estoy más interesado en que Dios cumpla mis deseos o en rendir mi voluntad a su señorío? Si hoy estás comiendo del fruto de tus decisiones tomadas sin sabiduría espiritual, si estás recogiendo el vacío de haber insistido en tus caminos, entonces, hermano, ven al Salvador, ven al Señor con fe y quebranto. En su trono no vas a encontrar resistencia, no vas a encontrar un trono de hierro, sino de gracia. Sus manos no empujan lejos de Él, sanan, restauran al que se acerca con un corazón humilde. El Dios que te dejó probar tus caminos para mostrarte su fidelidad es el mismo que te llama hoy a la comunión y a la renovación. Quiero hacer un llamado también especial a aquellas personas que están hoy conectadas y que tal vez no son creyentes o no conocen a Cristo o no andan con Dios. Te invitaron y decidiste entrar. Tú quizás estás viviendo lejos de Dios sin tenerlo en cuenta, haciendo tu vida según tus propias normas. Puedo preguntarte algo con mucho amor, pero con seriedad. ¿Cómo te ha ido siendo tu propio rey? Quizá el mundo te prometió libertad, pero hoy estás cansado, herido, vacío. Quizá elegiste Saúles para gobernar tu corazón. Placer, poder, relaciones, logros. Pero todo eso ha traído más esclavitud que descanso. Déjame decirte que Jesucristo no es una opción más. Él es el único rey que murió por rebeldes como tú y como yo. Él vino no a condenarte, sino a reconciliarte con Dios, que es tu mayor necesidad. Él murió en una cruz por tus pecados y resucitó para darte vida verdadera. Él es el rey que no pediste, pero es el único salvador de tu alma. Hoy no endurezcas tu corazón. No postergues más la entrega. No, mañana cuando esté más viejo me entrego. Primero voy a disfrutar de los placeres. No sigas dependiendo de reyes falsos que no pueden salvarte. Ven a Cristo, arrepiéntete de tu pecado. Cree en Él como tu Salvador y ríndete a Él como tu Rey. Y conocerás por fin lo que tu alma anhela a gritos: paz con Dios, propósito eterno y descanso verdadero. Para finalizar este tiempo me gustaría responder a 3 preguntas que constantemente se están haciendo en cada devocional. La primera es: ¿cómo me está llamando Dios a pensar diferente? Bueno, Dios te está llamando a dejar de pensar que tú sabes mejor que Él. Él te llama a dejar de pensar que sabes más que Él lo que necesita. Nos hemos acostumbrado a creer que felicidad
es igual a cumplimiento de deseo. Pero Dios te está enseñando que la verdadera sabiduría no consiste en obtener lo que anhelas, sino en desear lo que Dios da. Repito, la verdadera sabiduría no consiste en obtener lo que anhelas, sino en desear lo que Dios da. El Señor está renovando tu mente para que veas que sus no como castigos, o no son castigos, sino cuidados. Él quiere que abandones la lógica de la autosuficiencia y abraces la mentalidad de rendición confiada. Pensar diferente es entender que lo que parece fracaso o lo que parece retraso puede ser en realidad redención, y lo que parece frustración puede ser en realidad formación. Dios te está llamando a pensar como Cristo, quien dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el pensamiento que transforma. Ahora, ¿cómo respondemos a qué está reordenando Dios en mis afectos, o cómo está reordenando Dios mis afectos? Bueno, Dios está enseñándote a amar menos las coronas de este mundo y más al Rey Eterno. En lugar de enamorarte de tus planes, te está guiando a deleitarte en su voluntad. Está cambiando tu afecto por lo espectacular, por Saúl, por la apariencia, y conduciéndote a valorar la belleza de lo invisible, el carácter, la obediencia, la comunión con Cristo. Él está arrancando los ídolos de tu corazón, el control, la aprobación, la autosuficiencia, la autosatisfacción, para que tu corazón sea aún más profundamente de su Hijo. Él te está mostrando que lo que más necesitas no es un cambio de circunstancias, sino un corazón cautivo por la gloria de Cristo. El Señor te está reordenando tus afectos para que puedas decir junto con Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo capítulo 73, versículo 25. Ahora, para finalizar, ¿qué me está pidiendo Dios que haga hoy? Bueno, hoy Dios te está llamando a dejar de resistir su voluntad y volver con humildad a sus caminos. Te está pidiendo que confieses las veces en que has orado sin querer su reino, sino el tuyo. Que le entregues no solo tus planes, sino tus motivaciones, tus prioridades, tus decisiones. Dios te pide que te arrepientas con sinceridad, pero también que descanses en Él con confianza. Que vuelvas al Rey que no pediste, pero que te fue dado con amor eterno, a Jesucristo. Que tomes tiempo hoy para rendir tus deseos ante el altar de su sabiduría y digas con un corazón quebrantado y renovado: Señor, no me des lo que quiero, enséñame a querer lo que tú das. Señor, no me des lo que quiero, enséñame a querer lo que tú das. Y si estás en medio de consecuencias difíciles por decisiones pasadas, Dios no te llama a desesperar, sino a esperar en su gracia. No todo está perdido. En Cristo siempre hay un nuevo comienzo. En Cristo siempre hay un nuevo comienzo. Mis hermanos, este sería el tema para hoy. No sé si tienen aportes, preguntas. Bueno, mi hermano, de mi parte agradecerte por el esfuerzo que tuviste, el tiempo que le dedicaste, de verdad una gran enseñanza. Y pensaba como en las varias veces que hemos hablado acerca de los ídolos, ¿no? Y que cómo nos atan precisamente y nos hacen desviar de lo que realmente nosotros necesitamos. Lo que bueno es el Señor que como tú dices, muchas veces nos permite esas malas decisiones para que nuestra mirada vuelva a enfocarse en el único que puede darnos vida, en el único que puede satisfacer realmente nuestro corazón, que es Cristo mismo. También pensaba en que muchas veces nuestras oraciones, o nosotros creemos que por ser cristianos, Dios, tenemos un mal concepto de Dios, lo que tú decías, detrás de cada acto pecaminoso, porque dijiste, hay una teología falsa, y es precisamente porque nosotros creemos, ¿no?, que por ser cristianos tenemos algún derecho, no sé, bobo de pedir cosas que no vengan, ¿cierto? Y es porque también tenemos parte de esa teología de la prosperidad en nuestro corazón, como que tenemos que pedir y pedir que el Señor dará lo que nosotros queramos, y no es así. Vemos a veces a Dios como un abuelito bonachón que está ahí solo para cumplir nuestras peticiones caprichosas, pero realmente lo que debemos examinar es con qué intención estoy pidiendo lo que estoy pidiendo, ¿sí? ¿Es para la gloria de Dios o es para mi deleite? Y recuerdo que precisamente hace un tiempo que estaba viendo una materia en la licenciatura, precisamente veíamos de cómo identificar algo pecaminoso. Pues evalúa las intenciones del corazón con que las estás pidiendo, ¿sí? Si estás pidiendo para tu deleite, pues ya es pecaminoso. Si estás pidiendo que realmente sea la voluntad y la gloria del Señor, por ahí es, así no sea lo que tú quieras. Entonces, pues gloria a Dios que no nos concede todo lo que nuestro corazón pide, porque
wow, estaríamos hundidos en una miseria total. Y pues gloria a Dios por las puertas cerradas, por el dolor, porque aunque nosotros no lo vemos, el dolor, la aflicción, esos puertazos en nuestra cara, son grandes bendiciones que forman nuestro carácter, eliminan nuestro orgullo y nos van llevando más a la dependencia de Dios. Se lo agradezco, mi hermano. Y bueno, animar a otros hermanos que puedan participar. Muchas gracias por el aporte, mi querida André. Por ahí vi a la hermana Mariluz, creo que levanta su manito. Hola, muy buenos días para todos. Muchas gracias, hermano, por este tiempo dedicado al devocional que nos hace reflexionar mucho. Yo, cuando se habla lo que pidió el pueblo versus lo que Dios da, en el ejemplo que está en el devocional de hoy, y me traía a hacer una reflexión que a veces uno utiliza, o a veces le dicen, por ejemplo, cuando alguien cumple años, o siempre es que Dios conceda los deseos de tu corazón, algo así, ¿cierto? Creo que es un salmo que está allí, y venía a la mente eso, que cuando uno dice, pero no, o sea, no es que Dios que te conceda los deseos, porque mis deseos son pecaminosos, pueden ser lo que usted hablaba, el querer subir exitosamente en un puesto de trabajo, es lo que de pronto nosotros en nuestro corazón anhelamos, o el tener algo pues material, el anhelo de una casa o un carro. Bueno, el que tiene moto quiere carro, el que tiene bicicleta quiere moto, el que anda caminando quisiera tener algo, y siempre el anhelo del corazón es en algo material. Entonces, que Dios a veces en la oración a veces sí, tenemos necesidades, y como humanos queremos en algún momento crecer, pero que sea bajo la voluntad de Dios, no bajo una cosa lo que nosotros de pronto pensamos que puede ser mejor. En el caso que usted ponía en el éxito, o sea, no, es que yo quiero subir de cargo, pero eso va a demandar que yo tenga un estrés laboral, que ya el tiempo en la comunión con Dios no lo dedique como antes lo dedicaba, sino que ahora tenga que hacer ciertas cosas, que viajar y de pronto dejar la familia. Entonces, una cosa es de que el deseo que tú quieres versus lo que Dios tiene para ti, que sea lo mejor. Y así es que debemos aprender la reflexión que hoy nos das. Muchísimas gracias. Gracias por el aporte, mi hermano. Así es. Y miren, quiero también decir algo. O sea, no es malo pedir, ¿cierto? No es malo pedir al Señor que nos bendiga, que deseamos un puesto bueno en el trabajo. O sea, eso no es malo. Lo malo es lo que hablábamos, la intención con la que lo hacemos. O sea, a veces de pronto podemos aparentar buenas intenciones. Por ejemplo, Judas, cuando la mujer esta que estaba lavando los pies del Señor con perfume, y Judas decía, vea, eso tan desperdiciado, se lo hubiéramos dado a los pobres. Entonces, si nosotros no conociéramos el final de Judas, pudiéramos decir, oiga, sí, verdad, tiene como razón, claro, tanta gente por ahí aguantando hambre, y ese dinero, vea, ahí mal invertido. Pero Dios conoce el corazón y las intenciones. Entonces, a veces ese deseo de cosas buenas termina siendo en realidad algo que nos juega en contra, algo que el corazón está anhelando, no para glorificar a Dios, sino para que nuestro nombre, nosotros mismos seamos exaltados. Entonces, lo que hay que mirar muchas veces es la intención. Y como decía ahorita Andrés, sí, Dios sabe, que obviamente sabe mejor que nosotros, que lo que estamos pidiendo no lo va a glorificar y nos va a alejar de Él o nos va a hacer daño. Señor, yo te pido esto, pero estaría complacido en que si no va a ser para tu gloria, tú me cierres esa puerta. Yo creo que esa debe ser la actitud de todo cristiano. No sé de pronto si alguien más quiere aportar algo. Podemos finalizar con una breve oración. Hermano, la hermana María tiene la mano levantadita, no sé si... Muy buen día para todos, que Dios continúe bendiciéndoles. Hermoso devocional, excelente. Dios ha colocado en el hermano las palabras exactas. Uno a veces quiere oír halagos, quiere oír muchas cosas, pero Dios tiene preparado otra cosa para nosotros. Me pareció hermoso todo lo que dijo, y es verdad, nosotros somos muy pedigüeños, porque solo pedimos y pedimos. ¿Y qué le estamos entregando al Señor? Nada, solo un corazón arrugado con manchas, solo una mente que solo Él conoce y puede organizar. Pedimos al Señor muchas cosas, pero no todo lo que pedimos se nos concede. ¿Por qué? Porque pedimos mal, no sabemos pedir como conviene. Solo Él sabe qué es lo que realmente necesitamos. Yo pedía muchas veces que mi hijo llegara a los pies de Cristo. Él fue el primero que fue, pero después se apartó, y yo rogaba todos los días al Señor que Él volviera a poner sus ojos en Él. Hoy día
Él es miembro ya de la iglesia, pero no por mérito mío, sino el Espíritu Santo que lo redarguyó. Ahora también suplico por mi hija, pero solo Dios sabe el momento, el tiempo, todo lo sabe Él. Entonces, sí debemos saber cómo pedir, no pidiendo a la loca. Que Dios lo guarde, hermano, y a todos mis hermanos que están escuchando, los siga bendiciendo y siga derramando su gracia sobre todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a usted, mi hermana, por ese aporte y precioso. Sí, Dios es bueno y Él es el que conoce los tiempos. Creo que Nata, si no estoy mal, alzó la mano. Nata es aquí de parte del grupo de nosotros que se congrega, que está en esta aspiración también a que esto pueda ser una iglesia que glorifique al Señor. Así que bueno, Nata, no sé, y por ahí también vi al obispo Jesús. Hola, saludar a todos los hermanos y hermanas, partiendo por la anfitriona, la hermana Carolina, por la perseverancia de esta instancia de reunir al pueblo de Dios de diferentes lugares, países, alrededor de la palabra. Como buenos protestantes, el centro es la palabra. Y también pasar a felicitar al expositor de esta mañana. Gracias a Dios por el alimento que nos dio tempranito. Acá son las 7 de la mañana en Chile, estoy por llegar a mi trabajo. Así que qué bueno comer antes de empezar a trabajar, comer la palabra del Señor. Así que felicidades a todos y felicitaciones también por la palabra, hermano Anderson. Gracias, Carolina, por la invitación. Muchísimas gracias, estimado obispo Jesús. Muchísimas gracias, me honra mucho, de verdad, también su participación. Nata. Hola. Sí, bueno, primero, Ander, qué palabras, en serio, qué bendición. Me hubiera encantado haberla escuchado antes, o sea, meses antes, la verdad. Y quería dar un aporte, y es que creo que todo lo que hablaste y todo lo que enseñaste sobre que Dios pues nos da lo que necesitamos, debe ir mucho de la mano con que Dios es el único que realmente nos conoce. Me encanta el Salmo 39, lo he compartido contigo. Para que lo lean, habla mucho sobre que Dios es el único que nos conoce y empieza diciendo: oh Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Entonces creo que nosotros a veces pedimos porque creemos que conocemos lo que hay en nuestro corazón y conocemos lo que realmente necesitamos, pero no se nos puede olvidar que nuestro corazón es engañoso y que siempre vamos a querer pedir conforme a lo que nosotros creemos. Entonces no se nos puede olvidar eso. Dios es el único que nos conoce, Él es el único que realmente conoce las profundidades de nuestro corazón, nuestro pecado, incluso las cosas que se esconden a nuestros ojos. Entonces creo que es muy importante eso. Siempre pedir al Señor que sea Él quien nos examine, porque nosotros realmente no conocemos bien lo que somos. Bueno, mis hermanos, valen algunos comentarios. Gracias a todos por la participación. El hermano Manuel Fernández, desde Chile, nos escribe: saludos, gracias por compartir la palabra y la insistencia en conocer a Jesús y presentar al Rey de Reyes. Bendiciones. El obispo Jesús, solidario gloria, excelente devocional. Y bueno, yo coloqué una frase de Agustín de Hipona que dice: Señor, si mis planes no son los tuyos, destrúyelos. Entonces, bueno, eso es todo por el día de hoy. Mi hermano Anderson, no sé si tengas algo más para que cerremos en oración. No, yo creo que así está bien. Darles una vez más gracias a vos, André, y a todos por este tiempo, por la invitación. Y pues bueno, de mi parte creo que todo está ahí dicho. Listo, no sé si de pronto algún hermano desee acompañarnos para cerrar este tiempo en oración, de acuerdo a lo que vimos el día de hoy. ¿Algún voluntario que quiera levantar su manito para orar? ¿Nadie? Bueno, Ander, no sé si no... Ander levantó la mano. Dale. Bueno, vamos a orar entonces. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por una nueva misericordia más en este día y gracias por lo que nos hablas. Hoy te pedimos que fortalezcas nuestro corazón, que nos ayúdanos por favor a pedir conforme a tu voluntad, a clamar a ti, que examines nuestro corazón y que si hay alguna oración que no te va a glorificar, tú has decidido unir tu gloria con nuestro beneficio, así que te pedimos que todo lo que no te glorifique y no nos vaya a beneficiar lo quites, que cierres esas puertas. Señor, ayúdanos a rendirnos con un corazón sencillo, con un corazón sensible, con un corazón que sepa entender tus propósitos. Y si no lo sabe entender, al menos que sepa confiar en tus caminos, ya que tus pensamientos son más altos que los nuestros.
Bendice este día, Señor, bendice a todos los hermanos que se disponen a ir a sus labores, bendice, Señor, también a las amas de casa, a los que se quedan para bendecirte por medio de su servicio. Te damos gracias por este tiempo y que sigas hablando a nuestros corazones cada día. Gracias por estos tiempos devocionales, que como decía el obispo, nos alimentan, nos fortalecen. Así que te glorificamos en esta hora, en el bendito y precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, muchas bendiciones. Bueno, Ander, no sé si tienes nuestra frase final. Claro que sí. Firmes y adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. El Señor los bendiga. Muchas gracias, hermanos. Nos vemos el día de mañana a las 30 de la mañana también.